El viaje que llevó a Irene Loza a residir en San Martín de los Andes había comenzado tiempo atrás, pero es en 2003 cuando la autora se establece definitivamente en la localidad cordillerana. Loza es una de las más destacadas narradoras orales de Neuquén, oficio que la ha llevado a indagar en las raíces milenarias de la cuentería popular universal. Dirige el proyecto cultural Ballenita de Tantos Mundos, que incluye una biblioteca ambulante y una editorial. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Llego porque previo a vivir acá me fui 6 años a vivir a Buenos Aires para estudiar, para aprender cosas y no me gustó nada, no me pude adaptar, fue fantástico por todo lo que pude hacer, pero nunca había vivido en ciudades y no me hallé, no la pasaba mal, entonces ya tenía eso de salir, pero medio que no sabíamos cómo, y bueno, y fue el 2001 y estábamos sin trabajo y muy mal y todo, entonces mi pareja consiguió trabajo como instructor de esquí, entonces bueno, nada, vine a verlo por 3 días y lo vi tan contento. Lo vi tan feliz reconociendo el clima, los árboles, las cosas, porque él es originario de una zona muy fría. Entonces, cuando lo vi tan contento dije, bueno, ¿y por qué no? Aunque para mí era muy duro el frío, yo soy muy del trópico. Y entonces dije, bueno, vamos a probar y me quedé, pero me fue tan bien. Este lugar me abrió tanto las puertas, tanto, que yo a los pocos días, que ni ropa había traído, nada, ¿no? No tenía nada, vine así. Que dije, bueno, ¿por qué no? Y nada, y nos quedamos. Y estoy muy agradecida. No solo por la cuestión, digamos, del amor que se me generó acá en la vida, de los proyectos y de todo, sino que además es estar en contra del frío y ahora me siento como orgullosa de mí de haber podido y de haberle sentido el corazón a la Patagonia. Así, sí, yo me sé las cosas, soy parte y agradezco inmensamente esta experiencia, porque no la hubiera tenido así nomás en la vida. Yo creo que yo nací ya con esto y no me daba cuenta, pero lo hacía. Yo era la encargada en el barrio, con los vecinos, con la familia, que siempre me llamaban cuando habían cumpleaños de niños o cosas para que yo cuente historias o cante. Y era chiquita y hacía así como espectáculos, ¿no? Después, de chiquita, me acuerdo una vez llegó un montón de libros de un pariente a una casa y de pronto era así grande, unas bibliotecas, y yo me enloquecí y agarré la escalerita de la cama cucheta y ponía la escalerita y les ponía numeritos a los libros y jugaba a la bibliotecaria, así re feliz, ¿no? Yo hice una revista cuando iba a 5º grado, Chicas Pop, Chicas Pop, y era muy hermoso, pero me acuerdo que mis amigas, claro, al principio se entusiasmaron, pero yo estaba como firmemente decidida y todas después me dejaban sola y era hacer la revista. Había conseguido una máquina de escribir con papeles carbónicos y la generábamos a la revista y todo y a salirla a vender a la plaza. Pero claro, después ya se cansaban y yo no quería suspender los números, ¿no? Muy hermoso eso. Hice un circo, acá tenía 9 años, hice un circo, se llamó Aire Libre el circo. Hicimos los números y armamos todo con frazadas que le robé a mi tía, ¿no? En el campo, y armé con las frazadas, las clavé a los árboles para generar ahí el espacio. Y fuimos a repartir las entradas y todo, y vino la gente, ¿no es cierto? Y el número principal era para que viniera la gente, y a mí no me importaba porque yo era muy animalera, siempre amé mucho a los bichos. Entonces yo besaba un sapo
Y la gente venía con el vecino, porque el número principal era ese, y después habían otros números, ¿no? Me acuerdo de mi ofensa, me acuerdo de lo ofendida que me sentía de los adultos de mi casa que no entendían que estábamos haciendo arte, ¿no? Me acuerdo de esos sentimientos míos, de qué sé yo, mis otros primos más chicos se robaron la latita donde estaban las monedas de la entrada y se compraron caramelos, o sea, cada quien estaba en la suya, pero yo me acuerdo de ese sentimiento mío de que esto es muy en serio y es muy verdad. Así que creo que desde chica ni hablar de escribir, de contar, de estar con los cuentos y con la literatura y de la compartancia, ¿no? Para mí la literatura no empieza con los libros ni con la escritura, y lo tengo como muy claro. Empieza con esta situación como narrativa de los seres humanos que tenemos, y los cuentos populares me parecen una perla, una joya, una cosa increíble, sobre todo porque creo que el valor de lo humano que tiene sentido por lo vital, por lo amoroso, ¿no? Cómo lo vital y lo amoroso terminan siendo una misma cosa en algún punto, pero bueno, atravesando un montón de cuestiones que son las del camino justamente del héroe, que por llamarlo de alguna manera, que lo han llamado así, que es la peripecia que te cuenta un cuento popular siempre, ¿no? Entonces, creo que los cuentos populares son eso, son perlas de una belleza increíble y de mucho sentido, de mucha sabiduría. Y de ahí en más, lo escrito, digamos, desde la creación personal, y bueno, son esos mismos latidos que se desprenden en la creación individual, hasta qué punto lo individual y lo colectivo cómo juegan, ¿no? Cómo es que una anécdota que fue tal vez o en un momento un suceso que alguien vivió terminó transformado en un cuento popular en la memoria, en los corazones y en la boca de miles, de millones de personas a través de miles de años, o un mito, una idea, o un contar qué está pasando, ¿no? Entonces es como muy maravilloso, y para mí es parte como de un todo, ¿no? Darme cuenta de esa maravilla, de esa pertenencia, que tenemos a algo que es más grande que nosotros mismos, pero a la vez nos incluye, inevitablemente te lleva a esa sacralización o a esa forma mística que tal vez me dicen de que yo tomo la literatura. No hay otra, porque se te consagra desde el punto de vista que lo ves sagrado. ¿Y cómo no lo vas a ver sagrado si descubrís que fuimos capaces como humanidad de crear esta belleza que nos revitalice, que nos indique los caminos, que nos ayude a crecer? O sea, que nos llene de belleza, que nos haga sentir devoción por la vida misma. Entonces, obviamente que sí. Y después de conocer eso, ¿cómo vas a escribir por escribir? O sea, ya no podés salirte de cierto lugar, porque sentís ese compromiso que está juntito con el amor también. Se junta, ya no es que es un trabajo obvio, que da mucho trabajo crecer, entender, buscar, investigar, pero se va transformando como en un estado de amor y de respeto y de decir qué zarpado, qué ser humano, vamos a hacerlo mejor, vamos a participar de esto. Bueno, a mí me importa mucho el proyecto humano, como lo llamo, ¿no? Creo que nadie estamos así por fuera de eso. Si no nos damos cuenta, porque estamos todavía muy envueltos en nuestras neurosis, ok. Si no nos damos cuenta porque todavía no podemos llegar a darnos cuenta de esa inmensidad de trascendencia, de mirar lo que somos y lo que podríamos ser de bueno, ¿no? Pero estamos dentro igual, por omisión, por no hacerlo, por no darse cuenta, la está jugando. Cada vez que uno se centra para atencionar hacia afuera, digamos, hago un libro, cuento un cuento, llamo en la calle para que me escuchen para hacer una pirueta, más vale que tenga conciencia de qué estoy haciendo, porque estoy atencionando y
Y si creas un foco de algo para dar, más vale que irradie de lo que sirva. De profesión bibliotecaria, de oficio cantautora. Incursionó en radio y publicó artículos referidos a la lectura y los niños en diversos medios gráficos y virtuales del país. Irene Loza nos brinda imágenes de sus obras. Esta es mi novela Jala. Es mi primer novela, así, novela más larga, ¿no? Hice alguna novela, pero esta es Jala, que tiene que ver con el verbo jalar, ¿no? De Jala voy a leer este pedacito. Los ojos de los lectores, esos soles radiados que van y vienen, paran y arrancan, en fracciones tan mínimas que se vuelven imperceptibles, pero ahí están. Por eso tenemos tantos cuentos guardados en tantas memorias y corazones. Los cuentos de todos, la literatura primordial escrita en el alma del mundo, esos trozos claros que no admiten el olvido. Los escuchadores y contadores de historias que siempre somos, porque leer es difícil y la selva santa, respiración de todas las cosas. Algo entra y algo sale, algo crece y decrece, algo arranca y se detiene, algo sube, luego baja, algo se oculta y se va revelando. El ojo humano no puede leer sin detenerse, tiene que parar y muy seguido. Así fuimos aprendiendo a parar a donde hiciera falta y no en cualquier lado. Nuestros ojos aprenden más pronto que nosotros. Por eso tanta gente no puede disfrutar de leer. No entendieron sus ojos dónde parar para llevarse el sentido. Leen buscando y los músculos se agotan. Paran demasiadas veces y vuelven a arrancar sin haberse podido llevar nada agotador. Así se empieza a creer que lo que no tiene sentido es leer y el alma se apaga un poco, aunque tal vez no se dé cuenta. Lo mismo les debe pasar a los que ya no entran a la selva, ni esperan las estrellas, ni andan con las manos un poco en la tierra y tantas cosas más. Tal vez no se den cuenta en un principio, pero habrá que estar atentas, atentos como la editora, siempre atentos, oliendo en el aire el aviso de lo que viene. Y habrá mucho que albergar seguramente. Tiene razón la señora y la multinacional de los libros, ¿eh? Nosotros somos la literatura. En el proyecto de Cuenteros Comunitarios, que es este proyecto de tantos años, de tanta gente, de tantas voces, de tanto corazón, de tanta tribu, de tanto desborde de creación y de entrega, que incluso a nosotros mismos nos ha superado en algún punto de asombro y de todo lo que significó, más allá de lo que creíamos que iba a significar, en algún momento surgió en este hacer de rescatar cuentos populares, de trabajarlos intensamente para sacarles el brillo y que su corazón luminoso salga a la luz y de poder tenerlos en la propia voz de cada quien y de después salir a soltarlos por todos lados, a repartir cuentos todo el tiempo. Este hacer surgió una palabra que fue felicidad. La felicidad de esas entregas es como que era tanta que hasta en un momento me acuerdo que decíamos, ¿cómo esta palabra no existe, no? Felicidad. Ahora pienso que es incluso más que felicidad, porque creo que también lo que vuelve de ese dar, yo no sé si no es más que lo que sale al dar, lo que regresa es muy hermoso, así que me siento como muy afortunada con la vida de poder tener esa participación en procesos de tanto florecimiento personal, colectivo, social y ser partícipe y a la vez testiga de eso, ¿no? Cómo la vida me da esta posibilidad, porque es muy grande. Entonces yo ahora la felicidad, no sé qué palabra, ya parecerá la palabra, pero para mí ahora tiene que ver no solo con el dar, sino con lo que va y vuelve.
Este es mi libro Alguien en el viento. Le tengo mucho amor a este libro. Y lo ilustró además Leda Pingas, que es tremenda artista. Los dibujos son muy bellos. Voy a leer un pedacito. Babul es el personaje, es un cuento que está basado, es un cuento de ficción mía, pero que está basado en la mitología del pueblo mongol, con muchos elementos de ahí. El protagonista es un chamán que canta y cuenta y se llama Babul. Babul despierta cuando el canto del cisne termina, o el canto del cisne se termina cuando Babul despierta. Ahora tiene una historia nueva, un nuevo cuento para dar a los demás. Se estira plácido, contento. Ya amaneció y el viento es una suave brisa apenas. El día está tan bueno que no quiere preguntarse por la pena de la noche anterior. Se incorpora y comienza a caminar por la orilla del lago. Al rato le sorprende escuchar risas, sonidos de burbujas, chapoteos. Unas mujeres juegan desnudas en el agua. Babul se esconde detrás de unos arbustos y mira cómo ahora las mujeres, una a una, salen del agua. Son hermosas y delicadas, se visten con sus trajes de cisnes y remontan vuelo en un soplo, apenas un salto ajustado y a tiempo. Ve que ahora solo queda una mujer en el agua. Recorre atento la orilla del lago para descubrir dónde está su ropa de plumas. Y al fin la ve. Sí, ahí está. Babul camina hacia el traje. La mujer cisne no lo ha visto y también avanza hacia la orilla para vestirse. Entonces, el joven de larga estirpe, Babul, el chamán, levanta el traje del piso, la mira con esa mirada que aprueba, esa mirada flecha con destino, velocidad y certeza, y le entrega el vestido. Podría no habérselo entregado y se la quedaba para él, porque así dice el mito. Yo tengo una característica una suerte que no me enorgullece, pero es una suerte de voracidad de acción. Todo el tiempo estoy haciendo y trabajando mucho. No cansada, no que me canso, no, yo no me canso, pero a veces es mucho, muchas cosas, muchos cuentos, muchos proyectos, muchas salidas, muchos libros, mucha compartancia, ¿no? En distintos lugares. Y hay veces me pasa que pierdo el registro de lo que yo misma hice y eso no es bueno. Por eso digo que no me enorgullezco, porque hay que tener ese registro. Porque si no, a la hora que por ahí una para o está más tranquila, además la vida pasa, los años vienen, una debería estar como tranquila de que, bueno, ya hiciste tu parte. Y en ese sentido yo me doy cuenta que muchas veces no valoro o no hago bien las cuentitas de la vida. En el buen sentido, simplemente, no para que te la creas, pero sí para que tengas ese registro y digas, bueno, vieja, a calmarse. Tal vez hay que darles lugar a otros, tal vez aquí hay que correrse, o tal vez aquí hay que disfrutar de un descanso porque te lo mereces, ¿no? Pará, ¿no? Un poquito eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno recibe un premio, un reconocimiento, para mí fue fuerte en ese sentido, de decir, mirá, en un momento de mi vida sentí dolor por no sentir reconocimiento. Ahora ya no, creo que porque, no sé, yo siento que tengo de más reconocimiento. Tengo la alegría además como escritora, que no todos los escritores lo tienen, de saber muy bien qué le pasa a mis lectores. Porque como yo vendo en las ferias mis libros, todo el tiempo tengo ese registro y eso es muy lindo.
porque te hace sentir que no es en vano lo que estás haciendo, que llegó, que dio fruto, que se transformó en otras cosas. Entonces eso es maravilloso y yo ya lo sé. Y hace muchos años no lo sabía, ¿no? No lo sabía. Entonces esto de animarse a publicar algo, no, ahora no tengo ninguna duda. No tengo duda porque tengo ese privilegio, ¿no? Como vendo mis libritos en las ferias y todo eso, todo el tiempo estoy recibiendo este feedback, digamos, maravilloso. Entonces, tengo muchos premios de verdad. Son premios muy verdaderos, ¿viste? Ya no necesitas otro premio, digamos, mediático. ¿Qué más querés? Este libro es el Chumamaya. Es una novela corta o un cuento largo pensado para infancia, sí. La tapa es bastante poderosa y decidora y sí, es un cuento así de apuesta fuerte, ¿no? La luz mala ya la habían escuchado, sí, pero había que oírla en la voz de Don Luis. La luz mala se te aparece de pronto y aunque te quedes duro de miedo, tenés primero que mirarla bien, a ver de qué color es. Si es blanca, es una cosa, pero si es roja, esa es la del diablo, no te salvás. Con la blanca te acercás con el cuchillo y siguió contando el hombre. ¿Vieron ahí donde los encontré? Ahí siempre suele aparecer la luz mala. Bueno, un poquito más allá, donde está el lugar donde se juntan los dos arroyos y se vuelve un tremendo río. ¡Chumamaya, Chumamaya!, gritó de pronto el viejo y los chicos casi saltaron del miedo en las sillas. Don Luis, ¿qué es ese grito? ¿Qué está diciendo? ¡Ja, ja, ja! Chumamaya seguía gritando. Así se llama ese río cuando se vuelve bravo. Dos que son uno y mete miedo. Si crece, ¡ja, ja! Y ahí cerquita, siempre se escucha música, la de la Salamanca, allá en el monte. Los chicos hicieron silencio. Algo habían escuchado de ese lugar, de esa reunión de brujas y brujos, y no querían que don Luis cuente nada más, pero que don Luis se callara era más difícil que encontrar el martillo comechingón. Los chicos hacían fuerza para pensar en otra cosa y ya casi que no aguantaban más de los nervios, del miedo que se les había entrado en todo el cuerpo, y ahí fue que don Luis paró y dijo: ¿Y qué estaban haciendo ustedes ahí, en ese lugar, chumamayas, bravos? Entonces le contaron de la escuela, de los comechingones y de la decisión de salir de excavación, de la masa de piedra y la guerra. Y ahí algo pasó. La palabra guerra no pudo oírse como cualquier palabra. Se le quedó ahí a don Luis y se quedó en el aire suspendida, envolviéndolo en un pesar repentino. Ya no era el mismo viejo asustando entre risas y gritos a los chicos mientras secaban la ropa. Se puso serio, cambió el tono, los miró a los ojos profundos y les dijo: la guerra duró lo que duran miles de vidas, pero matando. Fueron como 200 años de guerra o más, según de dónde se la mire. Pero al principio fue tremendo porque nadie se lo esperaba. Nadie estaba preparado para todo lo que se entendía por vida y por bueno pasar a ser el centro de la destrucción. Los comechingones, como los llamaban los otros pueblos, eran gente acostumbrada al vivir tranquilo. Compartían el alimento, las tareas, el cuidado de los más chicos. Era una vida muy comunitaria. Nadie era propietario de nada que no fueran sus cosas personales. Por eso, cada vez que sacaban leña, frutos o animales del monte, también pedían permiso, ¿no? Y agradecían siempre. Cuando llegó la invasión, todo cambió muy rápido. Empezó una violencia que se metió en cada casa, desarmando familias, tomando esclavos, robando mujeres, le destrozaban los cultivos, tomaban prisioneras las autoridades de su organización. Todo fue un caos. Había jóvenes que huían, trataban de escapar, parejas separadas, niños huérfanos y hambre. Empezó a haber hambre y entonces la guerra se soltó con una furia tan inesperada como la conquista. Eran guerreros terribles, llenos de odio y de dolor. Hasta dicen que la palabra comechingón
era un grito que quería decir muerte al invasor. A mí me gusta mucho una frase de Dolina que dijo una vez, no hace falta irse a Katmandú para darse cuenta que una es una boluda porque se lo da cuenta tomando un mate en el patio de su casa. Entonces yo creo que hay toda una mística del viaje que en algún punto es la más pura realidad, porque la vida es un viaje. Y las cosas que uno va viviendo, que van pasando, cómo hizo esto, cómo hizo aquello, cómo salió de esta dificultad, lo que se encontró inesperadamente, o sea, eso es maravilloso, pero realmente es la vida y te tiene que suceder a donde estés. No es necesario emprender porque, bueno, yo tengo la ballenita de tantos mundos. Durante muchísimos años salí a viajar con la bibliotequita ambulante, con los talleres, con mi repertorio de cuentos, ¿no? Y sí, claro que tiene esa mística, pero ahora, en la distancia, digamos, mirando esa experiencia, me doy cuenta que Dolina tiene razón. Porque la vida tiene que ser fructífera y hermosa y que tenga sentido y hacer cosas que valgan la pena y una esté contenta, aunque esté todo el tiempo en el mismo lugar, ¿no? Hay un riesgo además, que cuando uno viaja, todo el tiempo llega a situaciones nuevas donde hay mucho impacto, mucho lucimiento también, ¿no? Porque si una lleva una propuesta que a la gente le gusta y que la necesitaba, bueno, se recibe mucho amor, mucha cosa, pero después esos vínculos no se profundizan más. Entonces uno corre el riesgo de tener esa idealización, voy acá, voy allá, me llaman de aquí, voy para allá. Sí, todo bien, pero creo que donde más se juegan las cosas es en la profundización de esos haceres compartidos sobre todo. Si no, cuando viajas siempre es hermoso y siempre te reciben y siempre están las fiestas y siempre conoces gente maravillosa. Eso sí es lo más lindo, ¿no? Eso sí, que conoces gente, ¡guau!, que no sabías que estaban y te quedan para siempre en tu vida. Eso es muy hermoso. Pero la verdad a esta altura creo eso. Entonces, cuando escucho a la gente joven, que yo trabajo mucho con artistas ambulantes, muchísimo, porque hago trabajo así de ayuda con obras, con puestas en escena, sobre todo con los aspectos estructurales de lo narrativo en cualquier obra que se presente, ¿no? De todo tipo. Y veo mucho este misticismo. Y se nos cae, porque una creación se la tiene que bancar, estés acá o salgas de viaje, digamos, ¿no? Y no significa nada ese lugar fácil de cuando te acostumbraste a viajar y todos te reciben con esa admiración. Me parece que hay que verlo con la medida de lo que es. Walter Benjamin, en un trabajo magnífico que habla justamente del narrador, dice algo muy hermoso, que es que los cuentos se formaron, y la literatura en general, él no se refería a la oralidad, que se formaron por la unión como de dos ríos. Un río era los cuentos que traía la gente que siempre se había quedado en su mismo lugar. Entonces te conocía por qué esa persona estaba enemistada con la otra, cuál era la historia de amor en ese pueblo, qué pasó con ese árbol, por qué está ahí. Te sabía un montón de cosas que solamente las podía saber alguien que había echado mucha raíz y sabía de qué estaba hablando. Y que eso se juntó necesariamente con otro río maravilloso que era el de la gente que se iba de viaje. Cuando encima, a través de los tiempos, los viajes eran muy largos, llevaban mucho tiempo y nadie te podía comprobar además la veracidad de lo que venías a traer después, ¿no? Porque vivir esa aventura necesariamente tenías que traer el relato. Pero que fueron esos dos ríos los que juntaron. El río de los cuentos primigenios, hasta si se quiere, de la literatura.
Entonces a mí me parece que esa es una gran, hermosa verdad. Entonces yo no le pongo valor de más a los viajes, creo en esta alternancia necesaria. Para mí en Cuenteros Comunitarios es el gran viaje, es ese. Indudablemente por lo inesperado, porque fue el lugar donde todos nos raspamos mucho. En una construcción colectiva tan real, necesariamente te vas a topar con el ego inconsciente, de lo más inconsciente, y necesariamente va a haber que trabajarlo, porque vos querés que el proyecto siga. Y esto que me pasa a mí en Cuenteros, le pasa a cada una y cada uno de los cuenteros. Entonces es tan fuerte que te diría casi que para mí es un ensayo de sociedad futura, algo raro, ¿no? O de sociedad presente, pero es algo que pasa por ahí, donde uno aprende a que se le vuelva carne el alegrarse inmensamente de la creación de otro, donde vos no es la tuya, digamos, y es maravilloso, ¿no? O de dolerse o de entender los errores propios y a la vez recibir tanto amor y tanta aceptación de gente que nunca nos conocimos y entra libremente, porque es un grupo abierto, que es lo otro, porque también eso, ¿no? Es fácil armar un grupo. Armo un grupo de teatro, somos todos iguales, nos llevamos fantástico, vamos arriba. Ok, pero esto es un desafío como distinto, porque vos no sabés quién va a venir, ¿no? De qué edad, de qué barrio, de qué profesión, qué hace. Y sin embargo, que pase esto, que nos podamos transformar en algo que nos contiene a todos y nos trasciende y a la vez nos transforma, es maravilloso. No tengo palabra de lo agradecida que estoy en la vida por esta experiencia. Este es mi libro Ceniciento, que editó el CEDIE, y estoy muy feliz de eso porque me ha abierto un montón de puertas y ha volado por muchos lados, así que es una aventura muy hermosa para mí, Ceniciento. Voy a leer un pedacito nomás. Había sido un día tranquilo e igualito a los demás, pero en medio de la noche se escuchó un ruido tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que nos despertó a todos. ¡Bum! Mi hermanito saltó de su cama y se metió en la mía, pero yo lo agarré de la mano y nos fuimos los dos corriendo a la cama de mamá y papá. Ellos estaban despiertos y levantados. Mi mamá miraba por la ventana y mi papá prendió la radio para escuchar las noticias. Y ahí nos enteramos. Era el volcán. Decían que no había que tener miedo, que había que quedarse en la casa tranquilitos, viendo cómo seguía la situación, porque todo estaba en calma y no había de qué preocuparse. Y ahí el volcán explotó otra vez. ¡Buah! Mi mamá y mi papá se asustaron un montón y se metieron corriendo a la cama. Ahora los 4 estábamos juntos, quietitos, quietitos. Bueno, así nos dormimos. Cuando despertamos, teníamos la sensación de que ya era de día. Y lo era. Nada más que seguía oscuro y no había sol, porque el cielo, el aire, las calles, los árboles, los autos, el pastito, las plantas, los sillones del patio, los juguetes que quedaron afuera, todo estaba cubierto de cenizas. Por suerte la Chuni, nuestra gata, se había quedado adentro y en la radio dijeron lo que menos queríamos oír. No se puede salir de las casas. Mi mamá le puso Sintex a todos los agujeritos que quedaban entre las puertas y las ventanas para que la ceniza no entre. Pero la ceniza entraba igual. Hay que leer Ceniciento para ver cómo sigue. ¿Te gustó? Y te ibas a ir. No. Regálale uno, Tomás. Ballenita de tantos mundos es un nombre que tiene que ver con varias cosas.
Primero nació porque yo, bueno, como cuentera, no sé en qué área no me meto a investigar o que no me fascine. Y en una época estuve muy, muy, muy conmovida. Me acuerdo que fue en los 80 cuando la tecnología había avanzado y escuché por primera vez en mi vida que las ballenas cantaban y nada, me morí de amor. Entonces ahí empezó una búsqueda muy fuerte con esto de las ballenas. Y en un momento de la vida, cuando decidí armar el vehículo para salir a contar cuentos a otros lados y a llevar lo que yo hacía a otros lados, que además tampoco fue que quise por eso, ¿no? Es que me quedé sin trabajo y acá tenía todo hecho muy comunitario, entonces acá no podía trabajar así nomás, sin bastardear el otro proyecto social, salía a contar cuentos, ya no podía como había sido antes. Entonces, bueno, salió esto y cuando vi el vehículo por primera vez en su formita, ¿no? Que además lo tenía un hombre que había sido colectivero acá en el pueblo y entonces lo conocía muy bien, ¿no? Porque es un colectivero gaucho de los lindos. Entonces me había gustado que el vehículo haya sido de él. Y cuando la vi nomás dije, pero vos sos la ballenita. Entonces de ahí como que se expandió, ¿no? Y tardé mucho tiempo en darme cuenta yo misma, se llamaba Ballenita de Tantos Mundos, como su apellido es Tantos Mundos, se llama. Después me di cuenta que, claro, Ballenita es además porque ballenita. Tiene muchas cosas. Y también me emocionó eso, ¿no? De cómo la vida te la canta con las palabras, la magia de las palabras. Así que la Ballenita de Tantos Mundos en ese vehículo fue intenso, muy hermoso, pero también muy cansador, porque la Ballenita de Tantos Mundos comía mucha nafta y había que comprarla. Entonces, en toda esa lírica vivida y que es cierta, no es una lírica falsa, de llegar a los pueblos y armar la bibliotequita en la plaza, ¿no? Que además tenemos la biblioteca ambulante, también es una ballena físicamente de madera, es una belleza. Pero después terminaba teniendo que irme a las capitales de las provincias a ver los colegios privados y hacer tremendas cuenteadas agotadoras de 5, 6, 7 recitales por día para sostener la nafta, ¿no? Fue muy hermoso, además, por muchas cuestiones. Una de esas fue la de los animalitos por el camino, que me fascinó mucho, porque esta posibilidad de parar en cualquier lado fue muy lindo en ese sentido, ¿no? Estar conviviendo con los zorros y que de pronto te aparezcan, ¿no? O ver los monitos del monte que vos lo conocías en los libros y de pronto estar ahí, o la cantidad de pájaros, los bichos fue algo que yo no me esperaba en este proyecto y fue muy fuerte para mí. O volver a tener que cocinar todo el tiempo con la leña y afuera. Entonces, nada, muchas cosas, mucha fascinación, más allá de lo que uno cree que, ¿no? Y lo más lindo, conocer gente hermosa así por el camino, sí, eso, hermosísimo. Es muy raro que yo algo de la nada lo traiga, porque eso de la nada que un día me iluminó, lo empiezo como a sembrar. Lo siembro. Lo dejo ahí, lo anoto rapidito. Ahí tengo unas cuantas anotacioncitas esperando. Se me ocurren muchas cosas todo el tiempo, entonces anoto. Antes tengo cuadernitos y voy con esos cuadernitos, pero los cuadernitos están tan llenos que después los pierdo a las ideas, a los proyectos. Pero como que lo agarro y lo siembro de alguna manera, lo dejo adentro mío y después empiezo a juntar, casi instintivamente, ¿no? Empiezo a juntar cosas que le andan alrededor, desde objetos hasta decires, hasta libros, y además empieza una magia que se me aparecen solas las cosas que tienen que ver y empiezan a llegar y a llegar y a llegar.
Entonces suelo agarrar y como empiezo a escribir cosas que aparecen o lo que sea en papelito, termino teniendo unas carpetas. Entonces tengo muchas carpetas de distintos proyectos y ahí voy juntando, y cuando la carpeta ya es así, digo, bueno, Irenita, vamos. Y me rodeo de todo eso, entonces preparo mucho mi casa al principio, ¿no? Preparo mucho mi casa, como que necesito abrir un espacio para esto nuevo y entonces abro esa carpetita y empiezan a salir las cosas o los objetos, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo cuando escribí la colección de los cuentos para adolescentes basados en tantas culturas distintas, era un despliegue, qué sé yo, estaba con China y mi casa hacía meses que sonaban todos los cantos y canciones en chino y tenía todos los abanicos y los objetos y me había visto no sé cuántas películas y me aprendí las canciones en chino y estuve meses o tal vez años dando vuelta alrededor de eso y recién de ahí, cuando ya lo sentía ahí, me soltaba a escribirlo, ¿no? Eso siempre es igual en el primer momento. Y viene una etapa rigurosa que es, Irenita no puede ir todo, no puede ir todo. Entonces empezar esto no, y que terminan siendo, qué sé yo, 10 proyectos a futuro. Entonces hay veces una gran desmesura, que no está buena porque hay que ir concretando. Y hay veces también pierdo las cosas porque se me van y después encuentro y digo, guau, entonces mi forma de vivir la literatura termina exigiéndome mucho orden y acá le agradezco a la bibliotecología. Entonces ese es mi ritual de empezar, ¿no? Empiezo en realidad mucho antes de empezar a escribirlo. Ahora, cuando empiezo a escribir, ahí me agarra otra cosa rara que ya una cosa bastante desastrosa, que entro como en un vértigo imparable y mi casa se viene abajo, todo es un gran desastre y yo no puedo parar y qué sé yo, una vez me ha pasado de decir, ay, me voy a estirar un poquito y miro y estuve 11 horas escribiendo, entonces es como una cosa muy transática que me agarra. Sí, obviamente creo en la magia, que para mí no es magia, es la verdad lo que ocurre cuando uno está tan metida en las cosas, cuando cualquiera está tan metido en las cosas que hay una cosa que se permea, uno llega a esa sensación de una cierta totalidad que está jugando. Y sí, un día yo tenía un libro, lo sigo teniendo, sí, un libro mío que hice versiones de cuentos muy poco conocidos, un cuento del grupo Bantú de África, otro cuento de Australia y otro cuento de Centroamérica y además en esa época ya ni me acuerdo de dónde sacaba yo no había internet. ¿Cómo yo hacía para rastrear esas historias rarísimas? Bueno, me dedicaba a eso. La cuestión es que el libro en su tapa figura, se llama El tiempo de los sueños y otras historias, y el tiempo de los sueños refería a un cuento de Australia. Y un día estoy en una feria y veo venir de lejos a un muchacho africano y viene caminando, pero con una decisión, así que me impactó, ¿no? Venía derecho hacia mi puesto. Y a medida que avanzaba con esa actitud, yo dije, acá soné. Acá, y trataba de acordar de dónde saqué el cuento Bantú. Alguien le dijo que en este libro está un cuento y viene porque venía con una decisión y tal cual. Llega a la mesa y yo tratando de acordarme, ¿dónde saqué ese esto que junto y tardo años? Y entonces llega a la mesa y tal cual agarra ese libro y me dice, ¿puedo? Sí. Y se pone a leerlo, y yo mientras tratando de decir, bueno, acá, bánquesela, Irenita, a la que venga, y terminó de leerlo, y así súper emocionado, y me dice, yo no puedo creer esto que veo, no sé por qué agarré este libro, no sé por qué lo agarré, y adentro me encuentro un cuento, me dice, ¿vos sabés quiénes son los kikuyos? No. Los bantú tienen 3 líneas, una es los kikuyu, otro no sé, no me acuerdo cuáles, y somos muy pocos
Y yo vengo de este pueblo y mi abuela me contaba este cuento. Emocionado me dijo, y está muy hermoso. Bueno, reabrazamos, obviamente se llevó el libro. Fue una cosa así, decir, guau, ¿qué onda, Dios mío? ¿Cómo es esto? Pero bueno, ves esta cosa de que yo te decía, de esas pruebas, ¿no? De decir, vos necesitas un premio. Hay algo que me está confirmando, este aspecto de mi vida me lo está confirmando. En muchos otros hago mucha agua, como todo ser humano, pero en esto hay algo que me lo está como confirmando. No sé qué es, ¿no? Este libro se llama Cuentos Pájaros. Tiene una historia muy linda porque, bueno, obvio que me gustan mucho los pájaros, pero un día yo llego a mi casa y veo una reunión de vecinas que estaban dibujando pajaritos. Me pareció tan hermoso lo que hacían, ¿no? Y me quedé ahí mirándola muy sorprendida y las vecinas me dicen, hey, vos que sos la escritora, ¿por qué no escribís con los pájaros? Entonces fue como un juego que hicimos con las vecis que son las que finalmente ilustraron el libro, sí, son sus dibujos. Cuentos Pájaros reúne como 15 cuentos cortitos sobre pájaros, ¿no? Este se llama Terita. En el pueblo donde yo vivía había muchos teros. Bailaban por el cielo gritando sus gritos teros, ocupando todo el aire. Acá estoy, siempre sentí que decían. Habían hecho nido en el fondo de la biblioteca del pueblo. A la biblioteca la atendía desde siempre Anita, la bibliotecaria. Anita no se iba nunca jamás de la biblioteca. Conocía obviamente todo lo que allí había y atendía muy bien. Yo pensaba que debía haber nacido entre las páginas de algún libro antiguo, como Romerita, Pulgarcita y otras niñitas de los cuentos que aparecen entre las hojas de las verduras. Pero no, había nacido en la otra cuadra y tenía como 20 hermanos más grandes que se habían volado como los teros y ella sola se había quedado a cuidar a su papá y a su mamá que eran muy viejitos. Cuando los teros hicieron el nido en la biblioteca y nacieron los teritos, Anita estaba radiante de felicidad. Se los mostraba a todos los socios y los alimentaba y hablaba de los teros todo el tiempo. Pero a los gatos del pueblo poco les importaba la vida de los teros y la felicidad de Anita. La primera vez se comieron a 3 juntos. Hace falta contar la reacción de Anita en la biblioteca. Quedaban 3. En el segundo ataque se comieron 2 y quedó solo Terita, como pasó a llamarse. Anita habló con la comisión directiva de la biblioteca para que autoricen la entrada de Terita al sector de narrativa que era el más apropiado para su crianza. Yo no creo que la hayan autorizado, pero Terita entró igual y se fue criando ahí, con todo el amor de Anita, los socios y la literatura. El tema es que cuando fue creciendo y ya era hasta incómodo hojear un libro con la tela encima, picoteaba a los chicos. Por jugar, por vivir, y creo que no quería estar más adentro de la biblioteca encerrada. El final llegó cuando hizo caca, a propósito, arriba del libro de la selva. No daba para más, pero Anita no quería soltarla. Lloraba y lloraba. Los socios le hablaban tratando de que entendiera que liberarla era lo mejor que se podía hacer. Ella entendía, no era tonta, pero le dolía tanto, obvio. Si fuera tan fácil salir volando, se hubiera ido Anita primero, aunque sea dar una vueltita por la vida, digo yo. La comisión directiva liberó a Terita un sábado, mientras las socias más cercanas abrazaban a Anita, que miraba a su pájara entrando al cielo despejado y limpio. El tiempo pasó y pasó. Cuando Anita está en la biblioteca y escucha a los teros, acá estoy, sale afuera a mirarlos. Los socios no dicen nada y la esperan a que vuelva con un silencio respetuoso. Yo sí soy bibliotecaria, pero feliz, pero orgullo tengo, orgullo, agradecimiento y amor infinito de ser bibliotecaria.
trabajé toda mi vida de eso, sigo trabajando, hago muchos talleres además para bibliotecarios porque me encanta esta cosa donde se une para qué sirve el orden, qué sentido tiene y qué es lo que estás haciendo con tu trabajo. Hermoso, ¿no? Cómo se necesita gestionar esa info, gestionar lo que estás ahí, lo que tenés en tus manos, porque otros lo van a necesitar. Entonces hay una cosa muy profunda en las bibliotecas y en el orden. Me encanta ese sentido profundo del orden, ¿no? Porque una cosa es uno y después es dos, porque en realidad no es que es uno y le sumaste otra, es que es una completitud que de pronto tiene ciertas características para ser uno y después avanzan otras características que lo vuelven dos. Entonces el orden en las bibliotecas es de una belleza infinita. Y bueno, y por este amor a todo eso también me llevó a hacer muchas bibliotecas. Yo hice más de 20 bibliotecas en mi vida y mi especialidad, además de una cuestión de referencia, que siempre me encantó y no había internet, es el recauchute de bibliotecas, ¿no? Porque las bibliotecas, si uno esto no lo entiende bien, se terminan cayendo, la gente no encuentra nada, aparecen estas tierras de nadie, hay muchos vicios en la bibliotecología. Entonces a mí me encanta ayudar con lo que tengo como de experiencia y de haber sacado de felicidad, de haber trabajado tantos años en esto, me encanta llevarlo a otros lados. Que sientan que es el trabajo más hermoso que puedes tener en la vida. Además, en general, podés ser un bibliotecario, si trabajás de bibliotecario en una escuela, en una universidad. Bueno, hay muchos lugares donde mucha gente va ahí y es una gran oportunidad de interactuar en lo profundo. Mientras por ahí un docente está matándose, que las notas, que hay otras mediaciones ahí de cosas, vos acá no tenés nada, es la libertad humana, ¿no? de intercambiar ahí. Entonces es muy hermoso, pero hay que contar esto, porque si no la gente termina a veces deprimiéndose en sus trabajos y el trabajo es maravilloso. Yo creo eso. Para agregar, yo le diría a las personas y a las personas que les gusta la literatura, ¿no? que escucharían o verían estas opiniones, estos decires, que sepan que lo saben por lo que hacen, pero que hay muchas fuerzas ahí. Hay muchas fuerzas en las letras en sí. Son fuentes de energía vital de por sí. Están en la misma naturaleza, ¿no? Y que entonces se entreguen a esas fuerzas para revitalizar, que dejen la literatura de ser un escondite de bajón y empiece a jugar un rol de actividad vital en la vida y de trascendencia, que la podamos repartir entre muchas personas, ¿no? Que no vayan rapidito a tomar cosas para irse de esta dificultad, que puedan tener la fuerza que te da la literatura para afrontar estas dificultades y salir adelante y en este compartir, diría el maestro Vyasadeva, de quien soy devota, un gran contador de historias. Si hay algo que importa, de las pocas cosas que tal vez importan en la vida, es compartir historias. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.